La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. En la mesa del análisis, esta noche, el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana. ¿Cómo estás, Enric? Hola, muy buenas noches. La politóloga Eva Silván. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Aimar. Y el escritor Juan Manuel de Prada. ¿Cómo estás, Prada? Muy buenas noches, Aimar. A punto de publicar 1000 ojos esconde la noche, tu nueva novela. Acaba de salir ya está en librerías. Ya está en librerías, sí. Es una novela... es la primera parte de una novela de 1600 páginas que se publica en 2 entregas. Y bueno, vamos a ver, es una novela en la que me he dejado la vida. Vamos a ver qué pasa con ella. Cuando me has hablado de tu experiencia escribiéndole, me decías que era muy abrumador, muy extenuante el proceso. Sí, porque es una novela coral con muchísimos personajes en una época terrible y turbia, la Segunda Guerra Mundial en el París ocupado. Los protagonistas además son intelectuales, escritores, artistas españoles, toda la colonia española en París. Y además la novela está contada desde el punto de vista de un falangista del año 40, un falangista de palo y tente tieso. Entonces la novela me ha exigido una entrega descomunal, ¿no? Descomunal. En La Vanguardia me hicieron una reseña muy laudatoria recientemente. Vuelve Fernando Navales desde Las Máscaras del Héroe. Fernando Navales, que era también el narrador de Las Máscaras del Héroe, en aquella novela contaba los ambientes de la bohemia madrileña en los años 20 y 30, y ahora está trabajando para la delegación de Falange en París y con la misión de captar a los artistas que allí viven para que participen en las actividades culturales de la Falange. 1000 ojos esconde la noche, primera parte titulada La ciudad sin luz, de Juan Manuel de Prada, editorial Espasa. La tienen ya en las librerías. Hablamos de ella la semana que viene tranquilamente, ¿te parece? Muchísimas gracias, Aimar, claro que sí. Bueno, a esta hora la noticia es que una amplísima mayoría de países han apoyado esta tarde en la ONU dar más derechos, dar más voz a Palestina dentro de Naciones Unidas. Resolution A is adopted. 143 países han votado a favor de esta resolución en la Asamblea General. Es una resolución que no afecta a la condición de Palestina dentro de la ONU, sigue siendo Estado observador, no Estado miembro, pero le concede muchas prerrogativas, empezando por la de sentarse entre los estados que sí son miembro. 143 votos a favor, España incluida, 9 votos en contra, entre ellos el de Estados Unidos, y 25 abstenciones. Corresponsal Sara Canals, buenas noches, Sara. Buenas noches, Aimar. Sí, una votación que en la sede de Naciones Unidas o también muchos medios locales aquí califican de histórica por esta amplia mayoría que se ha posicionado a favor de que Palestina se convierta en un Estado de pleno derecho. Una mayoría que ha emocionado al representante palestino ante la ONU. Everyone is saying, Free Palestine, Free Palestine. El enfado de Israel, por otro lado, ha sido evidente, calificando la resolución de absurda, vergonzosa, de ser un premio para Hamás, y el embajador israelí ha vuelto a recurrir a paralelismos con el nazismo. In the 1940s, the world united to destroy a murderous regime. Yet today, with sick and twisted irony, en los años 40 el mundo se unió para destrozar un régimen asesino y hoy, con una ironía enfermiza y retorcida, ha dicho, se le da la bienvenida a un Estado terrorista. Lo ha denunciado desde allí, desde el hemiciclo. La resolución, como decías, Aimar, no es vinculante, pero sí muy simbólica. Exige al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe el ingreso de Palestina como nuevo miembro, algo que tumbó Estados Unidos el pasado 18 de abril con su poder de veto y una postura que no parece que vaya a cambiar. Así que con esta votación aumenta también la presión contra Washington, cada vez más aislada en el ámbito multilateral. Y ahora, después de recibir esa resolución, Sara, el Consejo de Seguridad tiene, aunque sea que reunirse para volver a debatir, o ni siquiera. Hombre, sí, debería. No sé si tampoco es vinculante, pero en principio sí debería revisarlo, sí. Sara Canals, gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. En ese momento en el que escuchábamos al embajador israelí subido a la tribuna, ha sacado una pequeña trituradora de papeles y se ha puesto a machacar, a destrozar la Carta de Naciones Unidas. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Diciendo, esto es lo que ustedes están haciendo, destruyendo la Carta de Naciones Unidas. Y les ha dicho Shame on you. Que deberían avergonzarse. Enric, tu análisis.
Pues que se está configurando un mundo distinto desde el punto de vista de las alianzas internacionales, ¿no? Es decir, esta votación hace unos años pues habría sido, difícilmente se habría presentado en la forma o en la amplitud que se produce hoy. También es verdad que hace unos años la situación en Oriente Medio no era exactamente la misma de ahora. Una mayor parte de los países del mundo no entienden, no aceptan, no ven, no apoyan la manera como Israel está respondiendo a los hechos del 7 de octubre. Es una amplia mayoría que no puede reducirse a cuestiones de mera, no sé, simpatía o concordancia con los palestinos. Es una cuestión que para una mayoría de la población mundial es inconcebible la manera como se está respondiendo. Y esto se refleja en esta votación. La posición de Estados Unidos, o del gobierno de Estados Unidos, mejor dicho, es en estos momentos muy complicada, muy difícil. Porque Estados Unidos, gobierne con quien gobierne, por razones históricas que están soldadas, están articuladas, no puede desentenderse de la defensa del gobierno de Israel, sea cual sea ese gobierno. Pero a la vez, en el interior de Estados Unidos hay unos sectores de la opinión que hoy habrían votado lo que han votado la mayoría de los países de las Naciones Unidas. Y en noviembre hay elecciones. Este es el dilema de Biden en estos momentos. Yeah. Hoy el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha ido a Washington a reunirse con su homólogo estadounidense, el hombre de Biden para el exterior, Antony Blinken, cuando España y otros países de la Unión están a punto de dar el paso de reconocer el Estado palestino. De hecho, a Borrell, el jefe de la diplomacia europea, se le escapó anoche en Radio Nacional que Álvarez le había dicho a él que pretenden hacerlo el día 21. En Washington está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Hola Aimar, buenas noches. Finalmente sí ha salido el tema del inminente reconocimiento del Estado palestino por parte de España en la reunión que Álvarez ha mantenido con Antony Blinken aquí en Washington, coincidiendo además con la votación en la Asamblea General de la ONU, en la que Estados Unidos ha votado en contra. En cualquier caso, el ministro no ha percibido discrepancias por parte del secretario de Estado norteamericano y niega que esta visita haya sido para recibir el permiso para dar este paso. No esperaba ni se plantea la situación, ni Tony Blinken entiende que eso es una solicitud ni de información ni de aquiescencia. Es parte de todo lo que es la política de España para que llegue la paz lo antes posible a Oriente Medio. Ambos países están perfectamente alineados en la búsqueda de la paz en Oriente Próximo, afirma Álvarez, que también destaca esa sintonía en otros asuntos, como el apoyo a Ucrania, la organización de la cumbre de la OTAN aquí en Washington o la lucha contra la desinformación. De hecho, ambos han firmado un memorándum de entendimiento para abordar este tema. Es un fenómeno que erosiona la confianza de la opinión pública en la democracia, ha advertido Blinken justo antes de firmar esta alianza a través de la que el gobierno español se compromete a apoyar a Estados Unidos en la lucha contra esta lacra en los más de 600 medios de habla hispana que hay en esta nación. Ayer escuchábamos a Borrell, Eva, decirle a Álvarez, no sé cuántos países vais a reconocer a Palestina como Estado a final de este mes, pero es importante que algunos de vosotros lo hagáis porque después se irán sumando otros. Estamos ante un paso geopolíticamente relevante, pero sobre todo diplomáticamente valiente, Silván. Sí, porque parece, yo creo que es así, que el gobierno español y otros estados están observando que la ventana de oportunidad está abierta ahora, antes del 5 de noviembre, que es cuando se celebrarán elecciones en Estados Unidos, en la presidencia de Estados Unidos. Es en este periodo de tiempo donde el reconocimiento del Estado palestino se tiene que producir por el mayor número de estados posibles. Parece que Pedro Sánchez está intentando contar con el máximo apoyo posible. Los países de la Europa del Este ya reconocieron al Estado palestino. En la Europa occidental se están contando con las resistencias de Francia, de Italia, de Alemania y Austria, por supuesto. Irlanda parece que sí. Portugal en su momento dijo que, bueno, pues
Pero es verdad que hay un momento de oportunidad que es ahora, antes de que se celebren las elecciones de Estados Unidos, donde está todo en el aire y hay posibilidades, opciones de que Trump gane las elecciones, lo cual complejizaría todavía muchísimo más el escenario internacional, el escenario geopolítico internacional. Y en ese sentido los movimientos geopolíticos, la diplomacia se tiene que mover continuo, pero también con celeridad, porque lo hemos hablado otras veces. La crisis humanitaria, la vida de las personas no entiende de la lentitud de la diplomacia, muchas veces, aunque sea conveniente para no producir más daños de los que ya existen. Y luego también quería señalar que la sensación de pérdida del control del relato por parte de Israel, el gesto enormemente simbólico, pero muy duro de ver, por parte del embajador de Israel en Naciones Unidas, triturando un documento de una carga simbólica y jurídica tan fuerte como la Carta de Naciones Unidas, que es la Carta Fundacional, que se firmó en San Francisco en 1945, cuando se promulgó Naciones Unidas, coloca en una situación de tensión muy fuerte al gobierno de Estados Unidos, que se siente muy presionado. Y esa pérdida de relato, del control del relato por parte de Israel, creo que se está empezando a observar ahora en diferentes ámbitos o desde diferentes prismas o perspectivas. Primero, la resolución de hoy, que aunque sea simbólica y sea moral, manifiesta una unidad de una parte muy importante de la comunidad internacional. La instancia que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pueda valorar este reconocimiento, aunque no lo va a hacer porque Estados Unidos tiene derecho a veto, también es otro paso. Las protestas universitarias en Estados Unidos, que se están extendiendo más allá de Estados Unidos, ya en Europa, incluso en nuestro país, los movimientos de Pedro Sánchez y otros estados para el reconocimiento del Estado palestino, los intereses de diferentes gobiernos de que haya una conferencia internacional donde se pueda abordar también los pasos que ha dado Pedro Sánchez en Arabia Saudí y en Jordania para que esté el reconocimiento del Estado de Israel. Es decir, todo parece que se está moviendo para que esta ventana de oportunidad que hay antes de las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre pueda forzar algún movimiento por parte de Israel. Lo que pasa que el gesto hoy del embajador de Israel en Naciones Unidas deja muy lejos de la posibilidad de que algo se pueda reconducir en esas relaciones. Prada. Sí, ese gesto y también su discurso, ¿no? En donde nuevamente ha comparado lo que está sucediendo, esta pérdida de la legitimidad moral del Estado de Israel, la está comparando con las fechas más oscuras de la historia contemporánea, ¿no? Con lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es absolutamente inverosímil. Esta es la tenaza moral que el Estado de Israel o ciertos gobiernos israelíes han tratado de mantener, de sostener, y para justificar lo injustificable, ¿no? Para justificar todas las infracciones al derecho internacional, todas las usurpaciones de territorio a Palestina, y en fin, una serie de desmanes que se remontan a medio siglo atrás o más de medio siglo atrás, ¿no? La realidad es que si Israel ha perdido el relato, como decía Eva, utilizando esta expresión tan de nuestro tiempo, es porque los hechos cantan. Yo me acuerdo, Aimar, el día que me llamasteis, que yo estaba descansando unos días, me llamasteis porque yo escribí un artículo recordando precisamente la historia de opresión y de sufrimiento del pueblo palestino. Era un momento en el que todo el mundo estábamos de acuerdo en que el ataque de Hamás era inaceptable. El mundo entero. Incluso se utilizaba una expresión que es más dudosa y discutible, si era un ataque de índole terrorista, ¿no? Esto se puede discutir, si fue un crimen de guerra o si fue un crimen terrorista. Pero en aquel momento casi todo el mundo lo llamaba crimen terrorista, es decir, asumiendo que los palestinos no estaban oprimidos, digamos, por Israel, y todo el mundo veía que aquello era una salvajada inaceptable. Las autoridades de nuestro país, que ahora están abogando por el reconocimiento del Estado palestino, condenaron de forma tajante lo que entonces sucedió. Y desde luego se reconoció el derecho del Estado de Israel
a castigar ese ataque, ¿no? Con los medios que se deben destinar a castigar un ataque de esta naturaleza, ¿no? Luego el mundo asistió atónito a que un Estado le declaraba la guerra a una organización que llama terrorista, ¿no? Que es algo que no se ha visto. Bueno, y cuando se ha visto, como hizo Estados Unidos tras el 11S, pues ya sabemos lo que sucedió también, ¿no? Porque este tipo de ataques no se repelen de esa manera. Y desde entonces hemos visto cómo se han arrojado cientos de miles de bombas sobre Gaza, cómo Gaza ha sido aplanada, cómo ha habido una mortandad pavorosa, cómo cientos de miles de personas han sido desplazadas del territorio donde vivían, en un éxodo que es el mayor que se produce por razones bélicas desde la Segunda Guerra Mundial. Ha visto imágenes de cómo han sido masacradas personas indefensas. Es decir, la avalancha de monstruosidades a las que hemos asistido durante estos meses han hecho que muchas personas, que muchos mandatarios que apoyaban a Israel le hayan retirado su apoyo. Esto, yo no sé, creo que nuestros oyentes entienden perfectamente la diferencia. Esto nada tiene que ver con el antisemitismo. Esto nada tiene que ver con la persecución a los judíos. Esto nada tiene que ver con crímenes que desde luego deshonran a la humanidad y que se han cometido en esa época tan turbulenta a la que se refería el delegado en Naciones Unidas de Israel. Yo creo que esto tiene que ver con la justicia natural. Y en este sentido Israel tiene que darse cuenta que efectivamente no es que ha perdido el relato, es que ha perdido la adhesión de muchas personas que la apoyaban, ¿no? Entonces ahora mismo yo creo que este primer paso que se ha dado en Naciones Unidas es un paso que debemos celebrar. A mí me parece un paso insuficiente. Yo creo que Estados Unidos, Naciones Unidas tiene que abogar por el cumplimiento de las resoluciones internacionales, de las resoluciones emanadas del propio organismo, en donde se habla muy claramente de lo que debe ser el Estado palestino, ¿no? Y mientras esto no se haga, mientras no haya un reconocimiento unánime, yo creo que desgraciadamente Israel va a seguir perpetrando desmanes. El lenguaje que utiliza Israel, el lenguaje diplomático que utiliza Israel, lo hemos visto también en la embajadora de España, ¿no? Es un lenguaje, en fin, de un matonismo. La embajadora israelí en España. La embajadora israelí en España, sí. Es un lenguaje de un matonismo inaceptable, ¿no? A esos desmanes, a esas barbaridades de las que hablabas y relatabas, Prada, en las últimas horas se ha sumado que un grupo de israelíes ha intentado quemar la sede de la UNRWA en Jerusalén. La UNRWA es la sede, es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Tienen una sede en Jerusalén Este y un grupo de salvajes ha prendido fuego al perímetro cuando había empleados de la ONU dentro. Fueron ellos mismos, los empleados, los que tuvieron que apagar el fuego porque, ya es casualidad, los bomberos y la policía israelí tardó muchísimo en aparecer por allí. Es un ataque que podía haber terminado en tragedia porque es que además la ONU tiene dentro de ese recinto una estación de gasolina y diésel para su flota de coches. Y la intentaron quemar. Isabel Villar. Sí, los responsables de la agencia han decidido cerrar el edificio para garantizar la seguridad de todo el personal, porque no es el primer ataque que sufren, aunque sí el más grave. Lo ha confirmado el comisionado de la UNRWA, Philip Lazzarini, que ha sido quien ha denunciado este ataque perpetrado por un grupo de israelíes, una multitud entre la que había hombres armados, dice Lazzarini, que cantaban "Hay que quemar la ONU". Prendieron fuego en 2 puntos distintos del perímetro y el personal corrió un grave peligro porque tuvieron que apagar ellos mismos el fuego ante la tardanza de los equipos de emergencias en llegar. No ha habido heridos, pero sí daños en la instalación. Lazzarini pide una investigación y que se castigue a los responsables, lo mismo que la Unión Europea. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, apunta a que es responsabilidad de Israel garantizar la seguridad de los empleados de esta agencia. Pero lejos de esto, el vicealcalde de Jerusalén, israelí, ha celebrado la agresión, se llama Aryeh King, y además de amenazar otras sedes de la UNRWA, ha escrito en redes sociales: "No hay sitio para el enemigo en nuestra ciudad santa". Los responsables de la UNRWA denuncian que llevan meses sufriendo ataques contra esta sede, con gente que se agolpa a las puertas.
Tiran piedras, increpan a los trabajadores y algunos hasta los amenazan con armas de fuego. Y todo en presencia de la policía israelí. Esto dice la UNRWA, que habla de una campaña de acoso e intimidación instigada por el vicealcalde de la ciudad. Desde el 7 de octubre, según datos de la agencia, han muerto 182 de sus trabajadores y han atacado 160 de sus sedes. Enrique, ¿qué esperas del debate político parlamentario en España acerca del reconocimiento de Palestina como Estado? Un debate que, a tenor de lo que dijo anoche Borrell, es inminente, porque Álvarez le comunicó a él y Borrell se lo dijo al mundo, posiblemente después arrepintiéndose, que ese reconocimiento va a llegar el día 21. Bueno, pues ese debate yo creo que es francamente interesante. Primero porque es sobre una cuestión en estos momentos crucial de la actualidad internacional. Segundo porque ante este tema España adopta una posición. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero está claro que el gobierno de España no se pone de perfil ante la situación. Y si nos remitimos al último debate que tuvo lugar, o que de alguna manera se aproximó a ser un debate sobre la cuestión, que fue la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar cuenta de las últimas reuniones del Consejo Europeo, que en realidad fue un esbozo de debate sobre política exterior. En aquella discusión, midiendo mucho sus palabras, Alberto Núñez Feijóo vino a decir que el Partido Popular mantiene su antigua posición de apoyo al reconocimiento del Estado palestino, pero que eso se tenía que hacer de una manera muy gradual y contando con más apoyos de los que en aquel momento Sánchez decía contar, ¿no? Pero lo que se venía a señalar es que el PP podía apoyar esa posición, aunque estaba en desacuerdo con el método, digamos, de trabajo del gobierno. Esto ocurrió hace más de un mes, esta discusión, y en estos momentos el ángulo de discusión está mucho más cerrado, más apasionado, ¿no? Y entre tanto ha habido otras tomas de posición en el Partido Popular, tomas de posición de Isabel Díaz Ayuso claramente contrarias al reconocimiento del Estado palestino. Entonces vamos a ver exactamente cuál es la posición del PP, ¿no? La veremos con toda claridad. Pienso que este es un punto importante sobre todo si tenemos en cuenta pues que dentro de 3 semanas y algo, se van a llevar a cabo las elecciones al Parlamento Europeo, en las que la discusión sobre política exterior se supone que va a ser importante en este país. Por lo tanto, inmediatamente después de este domingo, elecciones catalanas, con todo lo que después puede conllevar de complejidad quizá alta en lo que se refiere a la conformación de mayorías y a la investidura del presidente de la Generalitat, pero inmediatamente estaremos también en el debate de la política exterior y en el horizonte inmediato de las elecciones europeas. Pues precisamente sobre Europa hay una derivada interesante este fin de semana. Sabéis que es la final de Eurovisión mañana y se espera que se repitan los abucheos y pitidos durante la actuación de la representante israelí, abucheos y pitidos que ya se vivieron en los ensayos y en la semifinal. Esto es lo que se vivió anoche en el Malmo Arena cuando estaba actuando la representante israelí, a pesar de que la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, que es quien organiza Eurovisión, intentó taparlo con aplausos pregrabados. La participación israelí en Eurovisión es un asunto puramente político desde el principio, además porque el propio Israel se ha encargado de que sea así. La canción que llevan es una metáfora de la resistencia ante las inclemencias. Netanyahu ha animado a la cantante israelí a que enfrente el antisemitismo con su música, eso se lo dijo en público. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay una pregunta, Blanes, que se hace mucha gente y es ¿por qué Israel está participando en esta edición de Eurovisión a pesar de la masacre de Gaza? ¿Por qué a Rusia sí se le expulsó inmediatamente de Eurovisión cuando empezó a atacar a Ucrania y a Israel poco menos que le hacen la ola, ¿no? A pesar de los 30.000 muertos que tienen a sus espaldas en medio año, en lugar de dejar que se oigan esos abucheos, le ponen los aplausos pregrabados.
Sí, totalmente. Es lo que se preguntan muchos fans. También muchas delegaciones de los diferentes países han empezado ya a cuestionar eso, lo han cuestionado durante todo el proceso. Bueno, hay que tener en cuenta, la Unión Europea de Radiodifusión dice que esto no es un acto político, es lo que dijo cuando todo el mundo planteaba esa pregunta que tú planteas, Aimar, que no quiere un conflicto diplomático. Esa ha sido su explicación, pero como decías, pues no es del todo cierto, porque a Rusia se le expulsó cuando invadió Ucrania y en este caso pues no ha pasado lo mismo. Dice la UER que la diferencia en este caso es que las emisoras rusas están dominadas por el gobierno de Putin y han contribuido a la desinformación. Y sin embargo dicen que esto no ha pasado con la televisión pública israelí. Es curioso que digan lo de la política porque desde la propia creación del festival pues todo está muy relacionado con la política. Año 56, después de la Segunda Guerra Mundial, surge con el objetivo de romper las hostilidades en la vieja Europa y se invita a Israel, que no decide mandar delegación, ojo, hasta el año 73. Y es un año significativo, es un año de mucha tensión con los países árabes porque en el 72 fueron los atentados de Múnich contra el equipo olímpico, ¿no? Entonces, lo cierto es que Israel siempre ha jugado esa relación, ¿no?, de usar Israel en una manera de, bueno, pues de legitimarse y también de hacerse valer, ¿no? Por ejemplo, en el 79, pues decidieron que se celebraba en Israel y en vez de decidir Tel Aviv, que es una ciudad pues un poco más grande, se hizo en Jerusalén, que como sabéis es una ciudad dividida por la demarcación de la ONU entre la zona palestina e israelí, ¿no? Hay un factor más que explica lo que está pasando con Eurovisión, y es que el principal patrocinador de esta edición es una empresa israelí. Sí, totalmente, es Marroconoil, no sé si lo pronuncio del todo bien. Es una empresa de nacionalidad israelí. Es verdad que es un conglomerado donde hay empresas de muchos países, pero uno de los principales accionistas es israelí, que comercia con cosméticos y patrocina pues esta edición de Eurovisión. En realidad es el tercer año consecutivo que lo hace. Hay muchísimas grandes empresas israelíes en el mundo. De hecho, pues bueno, parte de las acciones de quienes protestan contra los bombardeos en Gaza ha sido esa, ¿no? La de boicotear a las empresas israelíes y no comprar en ellas. Y las comunidades judías se están movilizando en toda Europa para apoyar este domingo, este sábado por la noche, en el televoto a la cantante israelí. Y una prueba de eso es lo que pasó anoche en Italia con el televoto. Sí, esta ha sido una teoría que ha ido cobrando fuerza en los últimos días. En realidad, si nos fijamos en los datos históricos de quién vota a quién a lo largo de los años, pues algo que también siempre tiene su truco de geopolítica, ¿no? ¿A quién vota Alemania? ¿A quién votan los países mediterráneos? ¿No? ¿Cómo se reparten esos votos? Bueno, pues si hacemos ese análisis con respecto a quién vota a Israel, podemos ver que el voto, pues en cada edición ha sido siempre muy repartido, ¿no? Ha obtenido votos en todos los países, que podría deberse pues a comunidades judías en cada uno de los países europeos. Francia es el país que más puntuación le ha dado siempre a lo largo de los años, y lo de Italia no deja de ser curioso, como dices. La RAI filtró los resultados del televoto de la segunda semifinal, algo que por cierto no se puede hacer, pero por alguna razón que no han explicado lo hicieron, y en esos resultados pues se vio que Israel tenía el 40% de los votos telefónicos, y eso, pues como dices, ha hecho que surjan especulaciones sobre si la comunidad judía en todo el mundo se está organizando para votar en masa y que Israel pueda ganar mañana sábado. Blanes, nos cuentas, gracias. Adiós. Silvan, Eurovisión es política. Sí, sí, todo es político, ¿no? Si lo personal es político, pues lo cultural también lo es. Y ojo con los televotos y los porcentajes de quién vota y quién es capaz de movilizar a la comunidad de fans, que cada vez son más influyentes y determinantes en los resultados de muchas votaciones, con lo cual cabe dentro de lo posible que la comunidad judía se pueda movilizar para votar a Israel, y además en esta dinámica nueva que se creó, ¿no? Los que conocemos Eurovisión desde hace más años, cuando solamente votaban los países y no estaba el televoto, pues ahí estaba todo mucho más controlado, era pura geopolítica o intereses. Portugal siempre nos votaba, nosotros votábamos a Grecia no nos devolvía el voto, y estas cosas que pasan, ¿no? Bueno, también ocurrió, no sé si recordaréis, porque hay que ser ya muy veterano para esto, hubo un año que participamos con Betty Misiego. Teníamos la oportunidad de ganar. Muy veterano. Sí, muy veterano. Paseando sola en mi ciudad. Hombre, esa canción maravillosa de Betty Misiego, por favor. Yo lloré como una magdalena porque España iba a la primera, le tocó el último votar en último lugar, y España fue y zaca, y le dio el máximo de votos a Israel. Y ganó Israel Eurovisión y España quedó segunda. Fue el 79, se celebró en Jerusalén. Sí, una cosa tremenda. España votó, le dio el máximo de votos, no sé si eran 10 o 12 a Israel, y gracias a esos votos Israel ganó y España quedó segunda. Ahí no creo que hubiera geopolítica, yo creo que simplemente había un poco de torpeza en ese caso, ¿eh? No sé, de complejo. Me interesa tu opinión. ¿Es legítimo abuchear a una artista por lo que hace en su país
si la artista, como es este caso, canta en representación de su país? No, yo creo que no. Otra cosa es que el artista se haya pronunciado a favor de los desmanes, de las matanzas que está perpetrando su gobierno, ¿no? Pero representar a tu país creo que es una cosa que honra a cualquier artista, y no creo que cuando ella representa a Israel, repito, salvo que haya hecho declaraciones en este sentido, no creo que por hecho de representar a Israel ella está defendiendo esas matanzas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tendríamos que distinguir, ¿no? Yo ya lo dije en el caso de Rusia, ¿no? Tampoco creo que se le deba abuchear simplemente por el hecho de que ella represente a Israel. Yo creo que los abucheos o no abucheos tienen que ser por la calidad artística, ¿no? de su actividad. Lo que pasa es que también entiendo que es muy difícil separar esto, ¿no? Es muy difícil separarlo. Pero tenemos también que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque el arte, a fin de cuentas, es una vía de redención, ¿eh? Y el arte con frecuencia ha servido para hermanar a los pueblos, para acercarlos. Y si también llevamos, dicho sea de paso, yo no considero que el concurso de Eurovisión sea arte, ¿no? Sino que es otra cosa, pero sí que es verdad que abuchear a un artista simplemente por su nacionalidad a mí me parece un deslizamiento peligroso. Hora 25. Aimar Bretos. Termina esta medianoche la campaña catalana. En la práctica ha terminado ya, porque todos los partidos están recogiendo ya los bártulos tras los últimos mítines de esta tarde-noche. Pedro Sánchez se ha referido, así como van a escuchar, a la decisión de Junts y del PP de apearse a última hora del último debate de campaña, que es el que íbamos a organizar en esta casa hoy por la mañana. Sánchez ahí ya. Entiendo por qué el PP y Junts no han querido debatir contigo hoy en la cadena SER. A mí me parece inaceptable que un candidato pues no quiera debatir, como ha ocurrido hoy. Pero entiendo que no lo hagan porque realmente has hecho un extraordinario papel en todos y cada uno de los debates. Viernes por la noche, campaña terminada. ¿Qué se ha movido y qué no tras estas 2 semanas, Xavi Abelló? Se ha ido consolidando durante la campaña que hay 2 grandes favoritos para ganar este domingo, Salvador Illa y Carles Puigdemont. Así lo han ido indicando las encuestas, pero también la capacidad de movilización y el ánimo de los partidos. El Partido Socialista está confiado en retener la victoria, aunque algunas fuentes nos han admitido que Puigdemont ha sufrido menos desgaste en esta campaña porque todos se han dedicado a atacarles a ellos. Salvador Illa ha pedido hoy a los que les votaron en las generales que confíen otra vez en ellos. Aquests també els diem que ens poden fer confiança, que no els defraudarem, que complirem. Que no les defraudaremos, dice ella. Por su parte, desde Junts aseguran que las distancias se han recortado mucho. Puigdemont ha dicho hoy que Cataluña ha despertado y que por mucho desánimo o incomodidad que haya en el mundo independentista, deben movilizarse. Y ha terminado hoy sí con un mensaje sobre su retorno. Senyors de Madrid, prepareu-vos perquè ja venim. L'hora de tornar ja ha arribat, i és aquest diumenge. El candidato de Esquerra ha cambiado un poco el rumbo en esta parte final de la campaña. Empezó criticando mucho el personalismo de Puigdemont y de Sánchez. En este tramo final se reivindica como el único candidato con opciones realmente de izquierdas. Ha pedido Pere Aragonès no escoger entre políticas sociales y libertad nacional. Entre polítiques socials i llibertat nacional. No cal triar, trieu Esquerra Republicana de Cataluña. Y fuera de este trío, los partidos que pueden influir en la gobernabilidad dudosa que tendremos a partir del domingo. Los comunes de Jessica Albiach intentando remontar la tendencia a la baja con Yolanda Díaz. Va a depender de que Común Sumar tenga mucha fuerza para obligar, sí, a tener un gobierno progresista. En cambio, quien va al alza es el Partido Popular de Alejandro Fernández. El domingo vamos a dar un paso que nadie podía imaginar hace 2 años que el Partido Popular de Cataluña pudiera. Una de las pugnas del domingo será ver quién queda por delante, si el PP o Vox, ante la prácticamente segura desaparición de Ciudadanos. Y quedan 2 actores independentistas que pueden ser relevantes: la CUP, que pide el voto para construir una alternativa diferente, y la ultraderecha de Alianza Catalana, que podría llegar a ser decisiva, según las mayorías que salgan, para la ingobernabilidad de Cataluña. Lectura nacional de las elecciones de este domingo, lo que unos y otros dicen en público y lo que admiten en privado. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Si hay una cita electoral que moverá el tablero político nacional son los comicios catalanes, tercera cita de un ciclo electoral que encara su recta final. En el PSOE se descuenta la victoria de Salvador Illa, aunque si bien es cierto que el discurso en público es de normalidad, la cosa cambia en privado. Ahí el PSOE reconoce que también mira el lunes para jugar una nueva partida de la gobernabilidad nacional. Fuentes del partido no creen que ni Junts ni Esquerra tengan incentivos para tumbar a Sánchez y provocar un adelanto electoral. Otra cosa será si, en función de lo que pase este domingo, endurecen el precio que piden al gobierno. Por eso creo que la disyuntiva, el dilema, la pregunta a la que os vais a enfrentar y que tendréis que resolver con el voto el próximo 12 de mayo es bien claro. O Salvador Illa o bloqueo. En el Partido Popular la cosa va de crecer a costa de seguir arañando votos a Vox con la experiencia catalana. Allí los de Feijóo han endurecido su discurso con la inmigración y con el desembarco de Ayuso para completar esta faena. Descontado un buen resultado el domingo, desde el lunes la vida seguirá igual en el día a día popular. Desgaste al gobierno con una oposición desde cualquier frente posible. Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios. Más dudas hay en Sumar. Los de Yolanda Díaz jugarán la carta de ser decisivos en la gobernabilidad del Parlamento, a pesar de que asumen otro revés electoral en Cataluña. Sus aspiraciones nacionales pasan por aprovechar la reflexión de Sánchez para sacar cabeza y empujar al PSOE a una mayor ambición, y una vez pasado el ciclo electoral, seguir con una agenda legislativa que le pueda dar rédito. Está bien que el presidente del gobierno haya parado. También decimos que ahora hay que dotar de contenidos esta pausa. Y todo esto a la espera del último round electoral del 9 de junio, con una amnistía que para entonces, Aimar, estará recién convalidada por el Congreso de los Diputados. Gracias, Josué. Este domingo la noche electoral se vive aquí en la SER. Nos preguntábamos ayer, Enric, y te traslado la pregunta, ¿qué corrientes de fondo detectas que se han movido a lo largo de estas 2 semanas de campaña? Pues mira, yo pienso que en estas elecciones catalanas lo que se verá posiblemente el domingo por la noche es un cierto desplazamiento de eje político catalán un poco a la derecha. Muchas veces se ha conceptuado, sobre todo en la última década, que Cataluña se iba configurando como un espacio político, electoral, algo distinto, en el que la izquierda tenía una fuerte preponderancia. Y es verdad que en Cataluña la izquierda sigue siendo política y culturalmente preponderante, no voy a negar eso. La izquierda y el nacionalismo, el cruce de ambas corrientes, porque hay independentistas pues que se manifiestan claramente de izquierdas, como los de Esquerra Republicana, su propio nombre indica. No estamos hablando de un invento de hace 2 días, se fundó en 1931. O la CUP. Hay 8 partidos representados en el Parlamento de Cataluña, pero yo creo que el domingo por la noche, y sobre todo el lunes y el martes, podremos hacer distintas lecturas, pero sugiero hacer una lectura transversal, que es ver las posiciones que han ganado y que han retrocedido, teniendo en cuenta los programas, digamos, económicos, los programas sociales, es decir, el eje tradicional derecha e izquierda. Tengo la impresión de que el eje se va a mover un poco a la derecha. Vamos a ver, detallo. El PSC, que es un partido, pues, de la izquierda, en estos momentos el PSC, si lo situamos al lado del PSOE, de la casa matriz, el PSC hoy estaría en algunos aspectos en la banda derecha del PSOE. No utiliza el PSC en estos momentos en Cataluña el mismo lenguaje que utiliza el PSOE en el resto de España. ¿En qué tipo de asuntos? El PSC mucho más pragmático, muy atento al mundo empresarial, que pregona orden, que pregona gestión, ¿no? Junts estaban subidos al monte en las últimas elecciones, y en estas yo veo un Junts que ha vuelto a ser, que está volviendo a ser convergencia. Con Jordi Pujol, a sus 93 años, participando en uno de los mítines iniciales de la campaña electoral. Hace unos 4 años los de Junts se avergonzaban de Pujol, y Pujol no estaba de acuerdo con la línea de Junts. Y ahí volvemos a ver
un Junts que te recuerda mucho, aunque no al 100%, a Convergencia. Esquerra Republicana, que es quien ha convocado las elecciones, cuidado, las elecciones se tenían que celebrar en febrero del año que viene, se han adelantado, y quien ha tomado la decisión es Esquerra Republicana. Pues ¿cuál es la bandera, el capital político que exhibe Esquerra en estas elecciones? La gestión. Es decir, y luego hay otro elemento nuevo, pues cabe la posibilidad, y yo creo que es bastante elevada, de que Alianza Catalana entre en el Parlamento, con lo cual el Parlamento de Cataluña sería el único Parlamento, la única Cámara Autonómica en España que tendría dos partidos de extrema derecha, Vox y Alianza Catalana, que en temas sociales, sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, a la cuestión de la inmigración, dicen prácticamente lo mismo, y difieren en términos antagónicos en su adscripción nacional. Para Vox habría que borrar prácticamente las autonomías y con ellas la Generalitat de Cataluña. Para Alianza Catalana lo que hay que hacer es salvar Cataluña, proclamar la independencia pasado mañana y calificar de traidores a todos los demás independentistas, ¿no? Pero en términos ideológicos, en términos sociales, el programa de este grupo, que ya digo, creo que puede obtener representación, es muy similar al de Vox, 8 partidos, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, tengo la impresión de que el eje se va a mover un poco a la derecha y tengo la duda, ahí te voy a decir, tengo la duda sobre si habrá mayoría independentista. Si no la hay, estamos ante una novedad muy importante de la política catalana, porque se habrá roto un eje fundamental de la política de Cataluña durante 10 años, que han sido sucesivas mayorías independentistas. Podría haberla, pero, fijaos en el detalle, pero que dependiese de Alianza Catalana, de la extrema derecha. También estaríamos ante un escenario nuevo y crítico para el independentismo, entre otras cosas porque Junts, Esquerra y la CUP acaban de firmar un pacto en el que se han puesto de acuerdo en decir una cosa: no vamos a pactar con la extrema derecha. Bueno, entonces vamos a ver ese pacto si se sostiene después de las elecciones, ¿no? Por lo tanto, estas son las dos líneas para mí básicas. Juan Manuel. Pues hombre, no sé, efectivamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juliana. Lo que pasa es que creo que vamos hacia un escenario quizá de ingobernabilidad, ¿no? Da la impresión de que las mayorías van a estar muy complicadas, ¿no? La amnistía ha resucitado a Puigdemont. Puigdemont era un político amortizado y digamos que la hegemonía dentro del mundo indepe la tenía Esquerra, y estas elecciones parece que van a cambiar de forma radical esa configuración, ¿no?, del electorado independentista. El Partido Socialista no sé si ganará las elecciones, pero ganándolas o no ganándolas es evidente que va a tener que depender de fuerzas independentistas, y muy posiblemente con el apoyo de Esquerra no le baste. Entonces yo creo que vamos hacia una situación bastante difícil. A mí mi impresión es que Alianza Catalana no solamente va a tener representación, sino que va a tener más de la que se le atribuye incluso. Pues que nos contaba anoche Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, también, que hay horquillas que le llevan hasta 5. Hasta 5 parlamentos, que es una salvajada eso. Sí, pero bueno, tiene su explicación, ¿eh? Quiero decirte, probablemente el electorado más moderado de Vox da la impresión de que se está deslizando hacia el Partido Popular, porque encuentran que ahí está la respuesta constitucionalista, y me da la impresión que el votante que votaba a Vox sobre todo por la cuestión de la inmigración y de la inmigración, hay mucho votante que estaba ahí con Vox que se puede estar deslizando hacia Alianza Catalana. Ya sé que resulta muy raro, ¿no?, porque el voto de Vox es españolista y el voto de Alianza Catalana es muy ferozmente indepe, pero
Pero creo que el tema de la inmigración, honestamente, considero que sería un tema que se tendría que abordar seriamente a nivel nacional, ¿no? Yo creo que se tendría que abordar, porque es que si no, estos partidos con un toque un tanto demagógico siempre van a tener una baza para el crecimiento, siempre van a tener una baza. Y yo creo que en España no hay un acuerdo verdaderamente nacional y serio en torno a este problema, que yo creo que es un problema muy importante que se tendría que enfocar de otra manera, ¿no? Porque al final la inmigración se está convirtiendo en una baza electoral y a mí esto me parece un poco vergonzoso. Yo creo que el tema de la inmigración es una política de Estado y permitir el crecimiento de estas formaciones simplemente por esta cuestión, que yo creo que es la cuestión fundamental para el crecimiento de la Alianza Catalana, a mí me parece un poco lamentable. Entonces yo me temo un resultado, Aimar, muy embarullado, muy embarullado y muy envenenado para aquellos partidos que deseen formar una mayoría. Silván. Sí, hay un montón de cosas interesantes que están pasando en Cataluña. O sea, una fragmentación de partidos hacia la derecha, como bien decía Enric Juliana. Mirábamos los datos del CEO, el Centro de Estudios de Opinión Pública de Cataluña. Por cierto, excelente el trabajo que hacen por comparar con el CIS, a pie de página, y ellos han medido cómo se está moviendo la sociedad catalana en el eje ideológico y se observa una leve derechización. Leve pero importante. Se explica en la representación que van a obtener los partidos de ultraderecha en el Parlamento de Cataluña y cómo Junts, con el liderazgo de Puigdemont, es capaz de mantener y competirle ahora mismo a ella, que seguramente ganará las elecciones. Pero esa derechización de la sociedad catalana sí que se produce, y se produce en un elemento que también habéis mencionado, que es la emergencia de Alianza Catalana y el eje ideológico vinculado con la inmigración y la seguridad. Es capaz de tocar desde un discurso eminentemente populista dos temas que están dentro de la agenda de preocupaciones de la sociedad catalana. Además, la opinión pública catalana está muy atomizada en cuanto a temas también. El cambio climático ha emergido después de la pandemia con una fuerza de no estar prácticamente a ser la primera preocupación de la sociedad catalana, lejos de los momentos del procés con las relaciones Cataluña-España que ocupaban ese primer lugar. Y después de cambio climático ahí se observan una multiplicidad de elementos que preocupan, ¿no? Servicios públicos, inmigración, seguridad, vivienda, como otro gran tema para la población joven, y Alianza Catalana sabe, ¿no?, que lo que hacen los partidos de ultraderecha, tocar muy bien cuáles son esos temas sensibles de preocupación que no están resueltos y que con los mensajes populistas lanzas la posibilidad de responderlos. Y lo que hace que nos vuela la cabeza, porque esto sí que es un elemento nuevo, es vincularlo con la identidad y ese esencialismo, ¿no? Muy vinculado a Seymour en Francia y las teorías del reemplazo, ¿no? Y de que vamos a perder con la llegada de la inmigración nuestras tradiciones culturales, nuestra lengua y demás. Y esto es un fenómeno nuevo, o sea, que en España no había surgido, y vamos a ver qué pasa de aquí, porque efectivamente si hay una posible coalición de partidos independentistas, que si se da la suma yo creo que se producirá, porque el poder hace estas nuevas amistades. Incluyendo Alianza. Yo creo que el elemento de Alianza, y Alianza le va a restar a Junts, porque parece que sí que hay unas transferencias de votante de Junts que se van hacia Alianza. Y para mí el papel más complicado lo tiene Esquerra Republicana, que habiendo adelantado las elecciones y habiendo querido pillar por sorpresa a Puigdemont y que no se presentase, se va a encontrar con la disyuntiva de tener que decidir. Y la decisión no va a ser fácil, creo que va a ser traumática en todos los sentidos. Hablando de Puigdemont, dentro de la excepcionalidad política, voy a ti, Enrique, perdón un segundo, dentro de la excepcionalidad política en la que lleva inmersa Cataluña desde hace 7 años, desde el otoño del 17, esa excepcionalidad que pasa por un candidato a presidente que no puede pisar España porque sería detenido y que está dando mítines a 30 kilómetros de la frontera. Hoy el diario El País ha publicado que hay un grupo de Mossos d'Esquadra, de la división de escoltas de los Mossos, que están protegiendo a Puigdemont en Francia. Lo hacen cogiéndose días libres y vacaciones, sin armas, no actúan como agentes de los Mossos, pero no dejan de ser Mossos d'Esquadra en sus días libres.
Y es por eso que es algo que está en el limbo. Es un pelín de aurora boreal que los policías que ahora siguen tratando a Puigdemont como alguien a quien escoltar, un presidente a escoltar, a proteger, son los mismos policías que tendrían que detenerlo si este señor pisara Cataluña en cualquier momento. Rebeca Carranco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Rebeca es la periodista del País que ha publicado esta información. ¿Qué están haciendo exactamente estos agentes de la división de escolta de los Mossos allí con Puigdemont? Pues están haciendo lo que hace un escolta y de hecho son bastante visibles y se les puede ver. No llevan armas, como tú decías, y lo que hacen es, pues cuando hay un mitin, están alrededor de él, abren paso, están atentos a pues todo el entorno, a cualquier amenaza que pueda sufrir, porque si la pregunta es ¿Puigdemont necesita una escolta? Parece que la respuesta sin duda es que sí. La polémica o la anomalía, o lo que tú comentabas ahora, ¿no? La situación de tener unos policías allí en una situación que además bordea todo y que la gran preocupación que ha habido también en Mossos estos días es si el candidato de Junts se le ocurre en algún momento venir aquí, acabar aquí la campaña, le tenemos que detener, ¿no? Pues entonces todo esto ha generado una tensión bastante considerable. ¿Y la dirección de los Mossos qué dice? De que tengan escoltas que por mucho que sea en su tiempo libre están ejerciendo de escoltas privados en un país extranjero. Claro, la dirección de Mossos no quiere pronunciarse, no lo ha hecho públicamente sobre eso, solamente hemos tenido declaraciones del Departamento de Interior y de Pere Aragonés, que lo que dicen es, bueno, mira, que en su tiempo libre, nosotros lo que hace la gente en su tiempo libre nos da igual. A nosotros sí que nos explican fuentes policiales que es un elemento de tensión, que hay un análisis para saber exactamente quiénes son esos policías, pero pensemos que ahí dentro es bastante vox populi porque se les ve y la gente les conoce. Y entonces, bueno, ahora estar un poco como en esa situación de tener que analizar eso y tener que decidir y tener que llegar a la conclusión de lo que están haciendo supone una infracción disciplinaria, sí o no. Y bueno, y tampoco es sencillo, ¿no? Porque al final la política lo acaba impregnando todo y también, como estamos viendo estos días, también llega a la policía, ¿no? Lo de que haya Mossos escoltando alegalmente a Puigdemont, esto viene de lejos. Se juzgó y se absolvió, ¿verdad, Rebeca, a dos agentes que lo hicieron en Alemania ya, cuando Puigdemont estaba allí? Sí, la escolta de Puigdemont es una patata caliente desde 2017. De hecho, Puigdemont se va de España, huye de España, acompañado de escoltas de Mossos de Escuadra. Entonces, desde entonces se está buscando la fórmula para que él pueda tener una seguridad de Mossos de Escuadra allí. Primero se pide oficialmente al Ministerio del Interior, que es quien tiene que autorizarlo, y que ellos ahora mismo lo ven imposible, a pesar de que haya la ley de amnistía. Hasta que eso no se solucione, no pueden autorizar que haya policía con él. Entonces, a partir de ahí se buscan distintas fórmulas. La primera es esos policías que van allí, que acaban, como tú decías ahora, pues cuando se le detiene en Alemania, va con dos policías, acaban juzgados y absueltos. Luego hay una persona que es de su entorno, que también es de escoltas, que es quien le ayuda a huir, que es Luis Escula, que es un sargento que hoy en día ya no es Mosso de Escuadra y está con él y le está también haciendo funciones de escolta, que acaba condenado a 4 años de prisión precisamente por todo eso, porque el Departamento de Interior, atrapado en la necesidad de darle una escolta a Puigdemont y sabiendo que no puede hacerlo, busca una figura que es crear un asesor, lo enmascara. Entonces allí les acaban condenando por malversación porque consideran que han mentido, que ese asesor no está asesorando el Interior, sino que está yendo a hacerle de escolta a Puigdemont. Entonces es una patata caliente que se van pasando de unos a otros y que saben que les puede salpicar en cualquier momento. Miquel Buch, consejero del Interior, fue condenado por eso precisamente. Lo que hacía esta gente antes era acumularse días de fiesta o de vacaciones para ir a proteger a Puigdemont. Ahora eso sigue siendo así. O sea, los que están ahí en el sur de Francia con él están haciendo... Claro. Sí, es exactamente la misma figura. Eso en 2019, eso se empieza a practicar en el momento en el que se va. En el grupo de escoltas, no todos, un grupo reducido de personas empiezan a hacer eso con un poco una jefatura y una dirección política menor hacia otro lado. El Ministerio del Interior se cuadra con esa situación, dice que no puede ser, y entonces se da una orden operativa policial, se les reúne, se les dice, mira, no podéis seguir haciendo eso. Os pone en peligro a vosotros, nos expone a nosotros, no es una situación que se puede, y os vamos a expedientar. O sea, ni siquiera es una cosa meramente paternalista de que os pone en peligro, es que os vamos a expedientar. Entonces, a partir de ahí eso se corta. Más o menos la situación se mantiene así hasta que han llegado pues la campaña electoral en Francia. Bien. Por cierto, Rebeca, movimiento en los Mossos importante, porque Esquerra, que está a punto de entrar en funciones y veremos si volver o no al gobierno, todo apunta a que
presidiéndolo o no, pero Esquerra, en estas últimas horas al frente del gobierno de la Generalitat, ya con todas las de la ley, antes de entrar en funciones, ha nombrado un nuevo mayor de los Mossos d'Esquadra, que es el mayor cargo que puede haber en los Mossos d'Esquadra, es Eduard Sallent. Sí, eso es un rango, yo creo, intento resumirlo muy rápido, es un rango, ¿no? Como uno es un sargento, no sé qué, pues en los Mossos el último, el máximo, es mayor. Es una cosa que estaba en desuso, se recuperó para nombrar mayor a trapero y siempre se ha dicho que eso es como un problema, porque tienes a un policía que está por encima de todos los demás, nadie le puede mandar, entonces si lo quitas de ahí, eso no encaja bien después en la estructura, ¿no? Que es lo que ha pasado con Trapero, exactamente. Que es lo que ha pasado exactamente con Trapero. Entonces, en medio de todo ese proceso, el Departamento de Interior, antes de que hubiese una convocatoria apresurada de elecciones, ya manifestó su voluntad de que Sallent fuera mayor. Eso es un blindaje para él, porque si viene una nueva jefatura en el departamento y lo quiere quitar, no lo pueden mandar, me lo invento, a las Terras del Ebre, al final de Tarragona, lejos de su casa, como una especie de castigo porque no sé qué, quien llegue no le guste, ¿no? Es un blindaje para él. Entonces, llega la convocatoria de elecciones y el sentido común nos dice que una cosa tan delicada como hipotecar un alto cargo dentro de los Mossos, pues que se deje en manos de quien venga a gobernar, ¿no? Pues Esquerra, en lugar de hacer eso, lo que decide es acelerar todo el proceso. Y como tú decías, hoy, a las 8 de la tarde, ya nos han informado oficialmente de que Sallent es la persona elegida para ese concurso de libre designación, que todavía no está acabado, pero que, bueno, que eso justo antes de que estos días no llegan ni 30 horas antes de las elecciones. Es obsceno. Y además estamos hablando de una persona polémica porque ha sido acusada varias veces de injerencia política en la policía. Sí, él ha sido acusado varias veces de injerencia política, pero desde mi punto de vista, lo más delicado de ese movimiento es la desafección interna en el cuerpo. O sea, los mandos de Mossos y supongo que también de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tienen afinidades unos hacia unos, otros hacia otros, pero en este caso hay bastante unanimidad, es decir, es obsceno, o sea, es como que les envían mensaje de que todo es política, ¿no? Y entonces al final se sienten un poco desamparados. Y luego lo que tú dices también es verdad que Eduard Sallent es la persona a la que señala directamente el jefe de anticorrupción, que sabéis que, si no recordáis, es cuando llega Esquerra, cesan a Trapero y cesan al jefe anticorrupción que había llevado a cabo una serie de investigaciones contra políticos precisamente independentistas, y él señala directamente a Sallent como la persona que le exige saber cosas y contenido de esas investigaciones, algo que Sallent siempre ha negado, pero bueno, que sí que es una persona polémica. Rebeca Carranco, periodista del País. Rebeca, gracias. Gracias. Y hoy la escaleta del larguero tiene un nombre propio que es el de Mbappé. Yago de Vega, buenas noches. Desde hace muchos meses hablamos de Mbappé. Pero hoy ya con todas las de la ley. Hoy ya ha anunciado que se va del PSG. Eran las 7:56 de la tarde cuando... no, es que esto ya es con luz y taquígrafo. O sea, esto... Tenía Gallego ya preparado todo el ser deportivo, el hora 25 deporte. Ya ha tenido que cambiar todo el arranque. Y le ha saltado todo por los aires. Pues era las 8 menos 4 minutos y Kylian Mbappé, a través de sus redes sociales, decía que el partido del domingo en el Parque de los Príncipes va a ser su último partido delante de la afición del Paris Saint-Germain. Será contra el Toulouse, luego le quedan, es cierto, otros 3 partidos, 2 de Liga, que los 2 son fuera de casa, y la final de Copa, así que por fin Kylian Mbappé dice públicamente que no va a seguir en el Paris Saint-Germain. El próximo paso que se va a dar, pues va a ser que va a llegar al Real Madrid. Eso sí, el conjunto blanco ahora mismo tiene que terminar la Liga, tiene, por supuesto, el partido del 1 de junio, la final de la Champions contra el Borussia de Dortmund, y hasta que no se supere esa fecha, el Real Madrid, lógicamente, no va a hacer público nada. Pero todo sería lo más extraño del mundo que no se haga oficial cuando pase esa fecha, que Kylian Mbappé, evidentemente, va a recalar en el conjunto blanco. Vamos a hablar mucho de Kylian Mbappé otra vez más en el larguero en el día de hoy. Y también ha arrancado la jornada 35. Cuando acabe esta nos quedarán tan solo 3 para el final. Ha habido partido en Mendizorroza, Alavés 2, Girona 2. Le han empatado al Girona en la última jugada del partido, en el 99, y eso hace que ahora mismo la ventaja con respecto al Barça en la lucha por la segunda posición sea de 2 puntos. Es decir, que el lunes el Barça, que juega contra la Real Sociedad, si gana su partido, recuperaría la segunda plaza a falta de 3 jornadas. Porque va a ganarlo. Porque va a ganarlo. Lo puede empatar e incluso lo puede perder. Hasta luego, ya. Hasta luego, chao. La ropa para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Mira, Aimar, si me permites una cosa, voy a recomendar la ropa para mirar lo que ahora se está viendo en distintos puntos de nuestro país y que no es muy habitual. Auroras boreales. Anda.
vemos la parte final, es decir, se están dando por Centro Europa y en el norte de Europa, pero como se puede mirar hasta muy lejos en el horizonte, se está observando ya, por ejemplo, en algunos puntos de Cataluña, se ve como una tonalidad rojiza, rosácea, mirando hacia el norte, de manera que esta noche os abrigáis si queréis ver este fenómeno no muy habitual y, bueno, suerte, porque no siempre se puede observar, pero las condiciones son muy ideales para esta próxima noche. Y el fin de semana se presenta veraniego, es decir, tardes calurosas como la de hoy, el sábado y el domingo temperaturas muy parecidas, noches algo frescas y habrá un aumento de la nubosidad. Ya hemos tenido tormenta las últimas horas en Galicia, se mantendrán hasta bien entrada la madrugada en el interior, pueden alcanzar también la provincia de León y Asturias, y durante el fin de semana las tardes serán tormentosas en las montañas del norte peninsular. Hasta el lunes, Carbó. Que vaya bien. Las bases de Izquierda Unida están votando para elegir a su nuevo coordinador general o coordinadora general, Sira Rego frente a Antonio Maillo, dos candidatos para tomar el liderazgo tras Alberto Garzón. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, la Asamblea de Izquierda Unida entra ya en su recta final con las votaciones presenciales de este fin de semana y lo que está en juego es quién sucede a Alberto Garzón, pero también la relación con Sumar. El liderazgo se lo disputan principalmente la ministra Sira Rego, que era la mano derecha de Garzón, y el dirigente andaluz Antonio Maillo, que cuenta con el apoyo del Partido Comunista y de varios territorios, empezando por la dirección de Andalucía, que es la federación más numerosa. Frente a esa hiperventilación de Madrid, reivindico el espacio de parecernos más a lo que es la sociedad, sobre todo la sociedad andaluza. Es una sociedad tolerante y respetuosa. Esa es la carta que juega Maillo, la Izquierda Unida de la periferia y los territorios, frente a la política madrileña, y también es el más proclive a construir con Sumar un frente amplio, mientras que Sira Rego apuesta por limitar por ahora la relación a una coalición electoral tras el desplante de la negociación de las europeas. La ministra cuenta con el apoyo del histórico dirigente andaluz Antonio Torrijos y también de varios coordinadores autonómicos, y se reivindica como la defensora de la Izquierda Unida municipalista y feminista. Necesitamos una organización feminista de verdad. Las periferias hemos sido históricamente las mujeres en esta organización. No son territoriales, las periferias son de género y creo que hay que cambiar esto. Maillo y Rego compiten además contra el líder de IOE Madrid, Álvaro Aguilera, que es el más crítico con Sumar y que puede recabar el apoyo de los descontentos con Yolanda Díaz, aunque se disputa ese espacio con José Antonio García Rubio de la antigua dirección de Cayo Lara. Los resultados se conocerán el martes y el ganador tendrá que negociar con el resto para poder ser designado en la asamblea presencial del 19 de mayo. Ese día será cuando se despeje también la gran incógnita de cómo será a partir de ahora la relación de Izquierda Unida con Sumar. Es la gran pregunta, Juliana. ¿Qué quiere ser Izquierda Unida después de una década debatiéndose sobre la distancia o relación óptima respecto a las grandes marcas que han ido surgiendo de la llamada izquierda transformadora? Primero Podemos, ahora Sumar. Pues es un poco para mí complicado, porque lo que se ha producido, creo, es una mayor fragmentación en estos últimos años. Es decir, había un momento en que parecía que se producía se iba a producir una cierta fusión, ¿no?, de este espacio político, por decirlo con esta expresión que se ha puesto de moda, es decir, y ahora vemos un movimiento en signo contrario, pese a que el nombre o la divisa electoral es Sumar, ¿no? Pero no, yo las sumas, sinceramente, en estos momentos no las veo. No sé, creo que para la mayoría de los ciudadanos empieza a ser un poco difícil descifrar lo que está pasando en este ámbito político. Comienza a ser bastante difícil descifrarlo y además en un momento en que la paciencia de la gente respecto a algunos temas se está agotando, ¿no? Yo creo que hay algo erróneo en todo esto. Hay algo erróneo que a mi modo de ver empieza el año pasado con la fallida ceremonia que tuvo lugar en el pabellón Magariños, en el que Sumar nace en un momento que, en el mismo momento que nace o que se anuncia, se produce ya una división. Esa división provoca una desmovilización electoral notoria en las elecciones autonómicas y municipales de mayo del
hace ahora un año, recordemos, 28 de mayo de 2023, que suponen para la izquierda una durísima derrota en al menos seis autonomías. De mayo sale julio. Sin los sucesos de mayo, Sánchez no hubiese convocado en julio. Y la izquierda gana in extremis las elecciones de julio, y del resultado electoral de junio, pues la dinámica política en la que se halla este país ahora. Es decir, son distintos los diversos factores que han llevado a la situación actual, pero hay uno de esos factores que es responsabilidad de la izquierda. Y yo sinceramente no veo en estos momentos que hayan tomado nota de una manera muy autoconsciente respecto a los errores cometidos. Silván. Esta es mi impresión. Bueno, es que Izquierda Unida, claro, desde la Izquierda Unida de Cayo Lara, de Julio Anguita, de Gaspar Llamazares, que rondaban las elecciones generales en el Congreso, pues un porcentaje, su máximo fue de en torno al 10%, a la última vez que se presentó en solitario fuera del espacio Podemos en su momento, y ahora Sumar, en 2015 obtuvo un 3,7, no llegaba al 4% de los votos, ¿no? Y eso fue uno de los motivos que le llevó a Alberto Garzón a hacer ese pacto del abrazo y acordar con Pablo Iglesias la coalición entre las de los dos botellines, fuerzas. Exacto, de los botellines, sí. Exacto, sí, eso es. Y de aquel momento donde parecía que Izquierda Unida iba a ser un socio mayoritario, o sea, un partido con mucho peso político institucional dentro de lo que era Podemos se convierte en una atomización, una fragmentación de partidos y bueno, los círculos y los diferentes espacios políticos en los diferentes territorios, ¿no? Y pasado todo ese momento de subida y de bajada y de fragmentación, pues volver la mirada hacia un espacio como Izquierda Unida, que además tiene que renovar el liderazgo, pues ¿cuál es su lugar? Seguramente es el lugar de las bases, que es el partido que está más arraigado dentro de lo que es era el espacio de Podemos y que es ahora el espacio de Sumar. Y bueno, personalmente me gusta la idea de que por fin haya una mujer ahí que esté peleando la Secretaría de Estado del partido, ¿no? Y que por primera vez visibilice algo que pasa más a menudo de lo que muchas veces hablamos y muchas personas piensan en los partidos de izquierdas, donde aparentemente abanderan las políticas feministas, pero al interior de los partidos son bastante patriarcales y bastante tradicionales a la hora de distribuir el poder. Entonces, bueno, ahí hay un cambio, pero lo tienen difícil para recuperar un espacio que además ahora mismo no está ocupando, teniendo su mejor momento. Vamos a ver, pero cuesta ahora mismo imaginar cuál es el futuro de Izquierda Unida, porque lo que nos da es más una sensación de cierta nostalgia, ¿no? De cierto tiempo pasado y que ahora ya no sabemos si va a volver a ser mejor. Prada. Pues yo creo que Izquierda Unida lo que tiene que hacer es recuperar la hoz y el martillo. Es decir, yo creo que todo lo que la izquierda ha hecho, el camino que la izquierda ha hecho durante estos últimos años, a mi modesto entender, la está conduciendo a la inanidad. Yo creo que han enarbolado banderas como las ideologías identitarias, el género, etcétera, etcétera, que la están conduciendo a convertirse en un partido funcional de otras grandes transatlánticos ideológicos, cuando no funcional de lo que interesa al capital. Y yo creo que la izquierda tiene que volver a luchar por los derechos de los trabajadores, tiene que recuperar la dignidad de los oficios, tiene que abogar por la recuperación de nuestra economía productiva. Y tiene que proteger a los trabajadores. Y yo creo que todas estas apelaciones al género, a los territorios, a no sé qué, son contrarias a la vocación universalista de la derecha tradicional. De la izquierda. Perdón, de la izquierda tradicional, ¿no? Y en este sentido, sí, yo creo que tienen que ser el Partido Comunista. Tienen que ser el Partido Comunista y sacar la hoz y el martillo. Mira, Enric, antes lo dices, antes lo mencionas y antes reaparece en este tramo finalísimo de la campaña electoral. Jordi Pujol
acaba de pedir, a falta de menos de una hora para que termine la campaña, acaba de pedir de nuevo el voto para Puigdemont. Lo ha colgado en un vídeo el exconseller d'Interior, Joaquim Forn, Jordi Pujol, diciendo: Ara és l'hora de recuperar l'esperit, la idea i la voluntat que durant molts anys va propulsar el progrés de Cataluña. Es la hora de recuperar el espíritu, la idea y la voluntad que durante muchos años propulsó el progreso de Cataluña, Enric. Pero es lo que os decía, ¿no? Es decir, Junts ha iniciado ya el viaje de regreso a Convergencia. Yo esto lo vengo diciendo, permitidme aquí la cuñita, la autorreferencia. Un poco de autorreferencial, pero es que lo vengo escribiendo desde hace 4 años y cuando lo empezaba a escribir me miraban mal los de Junts, decían, no, nosotros, no. Esto estaba escrito, sí, en el firmamento, en estas auroras boreales que hoy se verán esta noche, ¿no? Esta es la aurora boreal del cierre de campaña, el regreso de Convergencia. ¿Y crees, Enrique, que ese regreso a Convergencia va a significar también el abandono de posiciones maximalistas en cuanto a la independencia de Cataluña y demás? El independentismo va camino de convertirse en una retórica. Ya lo es, en mi opinión, desde hace tiempo. Incluso te diría que creo que no ha dejado de serlo nunca. Pero de una manera más visible. Se va a convertir en una retórica. Un poco como en Euskadi, ¿no, Enrique? No será borrado, ¿no? Es imposible. O sea, cuando algo más emocional que racional, pasos, ¿no? Es imposible, ¿no? O sea, es muy no se puede en un corto plazo, pero se convierte en una retórica. Esta es mi impresión. Evidentemente que hay sectores independentista, gente que se sumó al independentismo, que se siente defraudado, que se siente engañado, que se siente que le han, de alguna manera, sí, que no le dijeron la verdad. Y entonces estos o bien se van a abstener o votan Alianza Catalana. Van a votar Alianza Catalana, que Alianza Catalana tiene 2 temas básicamente en esta campaña ya finalizada. Ha tenido 2 temas. Uno, lo hemos comentado antes, la inmigración, y el otro es el siguiente: decir en los mítines, en sus mensajes, decir, nosotros somos la hoja de reclamaciones. Os han engañado y votarnos a nosotros somos la hoja de reclamaciones para el que se siente engañado. Y ya está, y creo que esta intervención de Pujol pues es muy significativa y creo que nos ayuda o puede ayudar a entender lo que van a ser estas elecciones del domingo, son las que quiero, 20 segundos, decir lo siguiente. En Cataluña durante estos días de campaña no se ha hablado de la amnistía, apenas se ha hablado de la amnistía. El Partido Popular, que ha convocado 5 manifestaciones consecutivas en Madrid contra la amnistía desde octubre hasta fechas recientes, y que ahora ya convoca otra nueva, pero después de las elecciones en Cataluña, cuidado, después de las elecciones en Cataluña, no antes, apenas se ha referido a la cuestión de la amnistía. Hemos tenido un sacramental extraordinario en este país, con acoso a sedes de partidos políticos, en fin, las situaciones que hemos vivido en este último medio año, en realidad. Y fijaos bien, para acabar de hacernos la composición de cómo son realmente las cosas, en la campaña electoral catalana apenas se ha hablado de la amnistía. Silván, ¿se equivocó Feijóo? Se pilló los dedos al decir públicamente que su aspiración y su objetivo es el 4.º puesto, lo que implicaría pasar a Vox? Pues a día de hoy no lo sabemos. Seguramente ellos saben más que nosotros, o igual alguno de vosotros sois privilegiados y tenéis acceso a los trackings de los partidos y sabéis más, ¿no? Es decir, es verdad que el PP ha tomado decisiones improvisadas o diferentes en los últimos días de campaña, y cada vez sabemos que los últimos días de campaña son muy significativos y muy importantes. El hecho de que renunciasen hasta en el debate de la SER ayer por la tarde-noche, el hecho de que Feijóo apareciese en los últimos días de campaña hablando de seguridad y de
inmigración cuando no lo habían hecho, o sea, intentando competir en el espacio por antonomasia de Vox y de Alianza Catalana ahora mismo, ¿no? Puede denotar cierto nerviosismo. Realmente es lo que está intentando el Partido Popular en las diferentes elecciones autonómicas que se están celebrando. En Galicia le salió bien, es su territorio y ahí Vox no tiene penetración. En Euskadi no le salió bien, Vox sigue manteniendo representación parlamentaria y no crecieron tanto como esperaban, y en Cataluña también lo tenían fiada que un candidato como Alejandro Fernández podía ser capaz de sorpasar a Vox y ocupar esa cuarta posición, pero parece que la estrategia de Vox pues está siendo en ese sentido capaz el suelo es más firme de Vox en Cataluña de lo que pareciera, ¿no? Entonces igual sí que se precipitó, pero sobre todo es porque es que esa estrategia, esa necesidad que tiene el Partido Popular a nivel estatal de fagocitar y de absorber a Vox no consigue hacerlo, y lo que nos muestra es que ese espacio realmente tiene un suelo bastante firme, y no sé si la estrategia debería ser la contraria, romper directamente. De momento, donde tiene un problema del PP y no tiene nada que ver con elecciones es en Andalucía, porque a esta hora sigue en su cargo el presidente del PP de Jaén y parlamentario del PP andaluz, Éric Domínguez, a pesar del audio que desvelamos ayer en la serie, que escuchamos aquí en Hora 25, un audio de WhatsApp en el que se escucha cómo él le manda a un tercero las bases de un concurso público que todavía no estaban publicadas en el boletín oficial. Es un concurso para ser gerente del Consorcio de Transportes de Jaén. Te mando las bases que han aprobado ya en la Junta, que aún no están publicadas. Cuidado con esta información, por favor, te la mando en la máxima confianza, ¿vale? Para que la tengas pendiente y concurras, ¿vale? Venga. Este es el audio que el presidente del PP de Jaén le manda a su contacto por WhatsApp junto a las bases de ese concurso público, y hoy hemos sabido que la persona a la que le mandó esto era Enrique Moreno, exparlamentario andaluz de Ciudadanos. Él mismo nos ha confirmado a la SER que recibió ese mensaje y, ojo, dice, esto es lo más grave, asegura que le dijeron que para conseguir la plaza tenía que hacer campaña por el Partido Popular. Radio Jaén, Paola Serrano. El exparlamentario confirma que se lo dijeron en varias ocasiones con distintos cargos que le ofrecieron, aunque él se planteaba que no quería seguir en política y tampoco tenía ninguna intención de integrarse en el Partido Popular, según sus declaraciones. También amplía que en confianza le comunicó a Domínguez que estaba planteándose presentarse a algún concurso oposición o algún proceso selectivo, motivo por el que le habrían enviado el mensaje. Eso me lo dijeron en varias ocasiones con distintos cargos que me ofrecieron. A mí, antes de enviarme ese audio, me ofrecieron distintos cargos de responsabilidad política, algunos de ellos importantes. Claro, siempre bajo el paraguas del Partido Popular, y para hacer más campaña con el Partido Popular en las elecciones municipales. Pero yo, lo primero que no quería seguir en política. Yo no sucumbí a hacer campaña del Partido Popular, ni lo voy a hacer, vamos. Moreno insiste en que se presentó como cualquier ciudadano en el concurso público, pero no aceptó la propuesta. Y vamos a cerrar la edición de hoy de Hora 25 con una noticia de última hora grave, además. Estados Unidos reconoce que Israel ha usado armas estadounidenses de forma inconsistente con el derecho internacional. De forma inconsistente con el derecho internacional, con lo que eso quiere decir. Sara Canals, corresponsal, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, es un informe en el que se detalla que es razonable, literalmente, razonable llegar a la conclusión de que las armas estadounidenses enviadas a Israel han sido utilizadas por las fuerzas israelíes en Gaza de manera inconsistente con la ley internacional. No llega a decir abiertamente que el gobierno de Netanyahu haya violado el derecho internacional, pero sí es muy crítico, ¿no? Seguimos con estas medias tintas, en este equilibrio de Estados Unidos de denunciar sin denunciar. Pero bueno, al fin y al cabo se trata de un informe muy esperado que el secretario de Estado Antony Blinken tenía que presentar en el Congreso el pasado miércoles, el día en el que Biden confirmó que había pausado este envío de bombas y que, bueno, se ha acabado retrasando 2 días. Sara, gracias. Un abrazo. Lo dejamos aquí por hoy. Enric Juliana, Eva Silván, Juan Manuel de Prada, un abrazo, amigos. Muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Descansen mucho y nos volvemos a encontrar el lunes aquí en Hora 25. Buen fin de semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.